Hola a todos desde Ginebra, desde la sede de la OMS. Bienvenidos a esta conferencia de prensa sobre el COVID-19. Bienvenidos a todos quienes nos ven desde las plataformas de la OMS. Hay más de 400 periodistas viéndonos en Zoom con una serie de preguntas a la espera de nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos a una invitada especial. Ella es Kristalina Georgieva, directora general del Fondo Monetario Internacional. Ella se unirá a esta conferencia para actualizar sobre el impacto económico de la pandemia del COVID-19 y la respuesta por parte del Fondo Monetario Internacional. Para los periodistas que se encuentran en línea y necesitan hacer preguntas, por favor hagan clic en levantar la mano. Y comenzaremos con el Dr. Tedros, acompañado de la doctora María Van Kerkhove y el doctor Mike Ryan. Doctor Tedros, por favor. Gracias, Tariq. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Comenzaré diciendo que estoy encantado de que el día de hoy se nos una Kristalina Georgieva, la directora general del Fondo Monetario Internacional. Bienvenida, mi hermana. Kristalina dirá más en algunos minutos acerca del impacto económico de la pandemia y lo que el Fondo Monetario Internacional está haciendo para apoyar países y la economía global. Más de 1 millón de casos confirmados de COVID-19 se han reportado ahora a la OMS, incluyendo más de 50.000 muertes. Pero sabemos que esto es mucho más que una crisis sanitaria. Todos estamos conscientes de las profundas consecuencias sociales y económicas de la pandemia. Las restricciones que muchos países se están poniendo para proteger la salud han estado cobrando un alto precio en los ingresos de los individuos y las familias. Y también de las comunidades y naciones, sus economías. Nos encontramos en una lucha común para proteger las vidas y el sustento de las personas. En el corto plazo, los países pueden aliviar la carga de sus poblaciones a través de programas de bienestar social para garantizar a las personas comida y otros productos de primera necesidad. Para algunos países, esto es esencial para cuidar de su gente y evitar el colapso económico. Esta es una era de cooperación entre la OMS, el FMI y el Banco Mundial. Pero en última instancia, la mejor forma para que los países terminen las restricciones y para facilitar el efecto económico es atacando el virus. Con un paquete de medidas agresivo y comprensivo del que ya hemos hablado muchas veces antes. La búsqueda, examen, aislamiento y tratamiento de cada caso, y haciendo, por supuesto, seguimiento de cada contacto. Si los países se apuran para sacar las restricciones muy rápido, el virus puede resurgir y el impacto económico podría ser aún más severo y prolongado. El financiamiento de la respuesta sanitaria es, por tanto, una inversión necesaria no solo para salvar vidas, sino también para a largo plazo la recuperación sanitaria y financiera. Hay 3 áreas principales en las que los países se tienen que enfocar. Primero, llamamos a todos los países a que se aseguren que las medidas sanitarias públicas estén totalmente financiadas, incluyendo detección de casos, exámenes y seguimiento de casos, recolección de datos y campañas de comunicación e información. Segundo, también llamamos a los países y colaboradores a reforzar la base de los sistemas de salud. Esto significa que los trabajadores del área de la salud deben recibir sus sueldos y las instalaciones sanitarias necesitan un suministro fiable de financiamiento para comprar suministros médicos esenciales. Tercero, llamamos a todos los países a quitar las barreras financieras como medida de cuidado. Si las personas se retrasan o no pagan, se olvidan de su cuidado médico porque no lo pueden pagar, no solamente se hacen daño a sí mismos, sino que hacen que la pandemia sea más difícil de controlar y ponen a la sociedad entera en riesgo. Muchos países están suspendiendo sus cobros, otorgando exámenes gratis y cuidado gratis para el COVID-19, sin importar el tipo de seguro, nacionalidad o situación de residencia que tengan las personas. Enfatizamos estas medidas. Esta es una crisis sin precedentes, que demanda una respuesta sin precedentes. El suspender los cobros debería ser apoyado con medidas para compensar proveedores
por la pérdida de ingresos. Los gobiernos también deberían considerar transferencia de dinero a las familias más vulnerables y derribar las barreras para acceder. Esto puede ser particularmente importante para refugiados, desplazados internos, inmigrantes y personas en situación de calle. La pandemia también está teniendo un efecto en la lucha contra otras enfermedades como la poliomielitis. Como saben, en los últimos años hemos llevado esta enfermedad al borde de ser erradicada. Este ha sido un esfuerzo global masivo que comenzó con el Rotary, apoyado por múltiples colaboradores y dirigido por miles de trabajadores de la salud, vacunando niños en áreas muy difíciles y peligrosas. Muchos de estos trabajadores de la salud están ahora apoyando la respuesta al COVID-19. Están haciendo seguimiento de contactos, encontrando casos y generando información pública a las comunidades. Para reducir el riesgo de aumento de transmisión del COVID-19, el Consejo de Supervisión de la Poliomielitis ha tomado la difícil decisión de suspender sus campañas de vacunación de casa en casa, sabiendo que esto podría llevar a un aumento de casos de poliomielitis. Para reducir este riesgo, apoyaremos países para mantener la inmunización esencial para todas las enfermedades prevenibles mediante vacunación. La OMS ha publicado una guía para los países sobre cómo mantener los servicios esenciales, aun cuando se está respondiendo a esta crisis. La Iniciativa Mundial de Erradicación de la Poliomielitis está trabajando para asegurar que, una vez que sea seguro, se pueda apoyar a los países para rápidamente poner en marcha las campañas de vacunación contra la poliomielitis. Mientras toda nuestra energía se encuentra enfocada en el COVID-19, nuestro compromiso para erradicar la poliomielitis es incomparable. Lamentablemente, hay informes de algunos países de un aumento de violencia doméstica, dado que el brote de COVID-19 ha comenzado. Como se le pide a las personas que se queden en casa, el riesgo de violencia de pareja puede que aumente. Las mujeres en relaciones abusivas son más propensas de estar expuestas a la violencia, al igual que sus hijos, ya que los miembros de la familia pasan más tiempo juntos y adicionalmente tienen que lidiar con estrés y potenciales problemas financieros o pérdidas de trabajo. Las mujeres podrían tener menos contacto con amigos y familiares que podrían dar protección contra la violencia. Llamamos entonces a todos los países a que incluyan servicios para lidiar con el problema de violencia doméstica como un servicio esencial que debe continuar durante la respuesta del COVID-19. Si estás experimentando o te encuentras en riesgo de violencia doméstica, habla con familiares que te den apoyos, familiares y amigos. También puedes buscar apoyo en una línea de atención telefónica o contactar a los servicios locales para sobrevivientes. Haz un plan para protegerte a ti misma, a ti mismo y a tus hijos. Esto podría incluir tener un vecino, un amigo, un familiar o un refugio identificado al cual podrías ir si es que debes dejar tu hogar inmediatamente. Nunca hay ninguna excusa para la violencia. Nosotros estamos en contra de la violencia en todas sus formas y en todo momento. Finalmente, la respuesta global al COVID-19 no podría ser posible sin la generosidad de los países y colaboradores. 2 meses atrás, la OMS preparó un plan de respuesta estratégico con una pregunta inicial, con un pedido inicial de $675 millones para apoyar la respuesta. Y estoy encantado de decir que casi $690 millones se han recibido. De esta cantidad, 300 millones se han dado para apoyar trabajadores de la OMS y el resto se ha dado en una base bilateral o a otras organizaciones involucradas en la respuesta. Me gustaría agradecer al Estado de Kuwait, el cual hoy día se está convirtiendo en uno de los donadores más grandes, con un total de 60 millones de dólares. Separadamente, el Fondo de Respuesta Solidaria de la OMS ha conseguido más de $127 millones de más de
219 millones de personas. Me gustaría agradecer a la contribución de 10 millones de dólares. También me complace anunciar que he invitado a la UNICEF a unirse al Fondo de Respuesta Solidario. La UNICEF tiene una gran experiencia en cuanto a inversión e implementación de programas y también en contacto con nosotros para trabajar y salvar vidas. Muchas gracias también a mi hermana por aceptar la invitación de hoy. Tenemos aún un largo camino. Todos los días debemos luchar por salvar las vidas con nuestros colaboradores y para mitigar los impactos sociales y económicos de la pandemia. El FMI es un apoyo clave en esta lucha. Y me gustaría agradecer de nuevo a Cristalina. Muchas gracias por unirte a nosotros. Gracias. Muchas gracias, Dr. Tedros, por la invitación, pero más importante, por el trabajo que usted y su equipo hacen. Quiero expresar desde el fondo de mi corazón mi gratitud con todos los trabajadores de la salud que están en las primeras líneas salvando vidas, a veces también arriesgando sus propias vidas. De lo que quiero hablar ahora, quiero hablar de 3 puntos. En primer lugar, esta es una crisis como ninguna otra. Nunca en la historia de la FMI hemos sido testigos del detenimiento de la economía mundial. Ahora estamos en recesión y es mucho peor que la crisis financiera mundial. Y es una crisis que requiere que todos nos unamos. La OMS está ahí para proteger la salud de las personas. La FMI está ahí para proteger la salud de la economía mundial. Ambos deben ir juntos. Y solo unidos podemos realizar nuestro trabajo. Quiero enfatizar el mensaje que usted y yo hemos dicho al mundo, que salvar vidas y proteger los sustentos tienen que ir codo a codo. No podemos hacer uno sin lo otro. Y en este sentido, en la FMI estamos concentrados en asegurarnos de que haya una respuesta fuerte para la crisis de salud, como también para proteger a la economía. Mi segundo punto es acerca de los mercados emergentes en economías en desarrollo. Ellos han recibido un golpe muy fuerte y a menudo tienen menos recursos para protegerse de esta crisis doble de salud y de economía. Sabemos que en muchos países los sistemas de salud son débiles. Sabemos que escapando a la seguridad, mucho capital se ha perdido. Casi 90.000 millones de dólares se han perdido. Esto es mucho más que en la crisis mundial financiera. Y algunos países son muy dependientes de la exportación de commodities, donde los precios están colapsando. Es muy importante para nosotros poner estos países, especialmente los más débiles, en el centro de nuestra atención. De la misma forma que el virus golpea más a los más vulnerables con condiciones preexistentes, la crisis económica también golpea a las economías más vulnerables más fuerte. Y esto me lleva a mi tercer punto. En la FMI estamos movilizando mucho, trabajando junto con el Banco Mundial y otras instituciones internacionales financieras, uniendo el mundo para proveer protección contra esta crisis.
tenemos $1 billón guardados y estamos determinados de usar cuanto sea necesario para proteger la economía en esta crisis. Estamos movilizando apoyo financiero de emergencia y tengo que decir que nunca he visto una demanda tan creciente por financiamiento de emergencia. Ya han habido muchos países, cerca de 90, que han puesto solicitudes al FMI para este financiamiento de emergencia. Y esto es lo que queremos hacer. Entonces queremos priorizar el gasto en salud, utilizar dinero para pagar a doctores y enfermeras, asegurarnos de que todo funcione bien y proteger también las economías a las personas más vulnerables, primero, para que puedan sostener a sus trabajadores, porque ahora hemos visto mucha gente, muchas empresas en bancarrota y muchos despidos que golpean más la economía. Entonces, en esta línea de apoyo financiero, tenemos el billón, tenemos el financiamiento de emergencia y también estamos tomando acciones fuertes para nuestros miembros más pobres, movilizando fondos grandes para reemplazar sus deberes para el Fondo Monetario Internacional, para que ellos no tengan que hacer esto. Entonces, junto con el presidente del Banco Mundial, queremos apelar a acreedores bilaterales oficiales para el tiempo en que la economía esté detenida, para poder tomar las obligaciones de otros países. Déjenme terminar diciendo que esta sería el tiempo más oscuro en la humanidad. Es una amenaza muy grande para todo el mundo y requiere que nosotros estemos unidos y protejamos a los más vulnerables de nuestros ciudadanos en este planeta. Gracias, Tedros, por tenerme aquí. Muchas gracias. Este fue un discurso muy destacable. Ahora tendremos preguntas. Le pediremos a los periodistas que por favor hagan solo una pregunta y, si es posible, especificar para quién es la pregunta. Entonces empezaremos con CNBC, con Don. Don, ¿nos escuchas? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, por favor, adelante. Bueno, gracias por tomar mi pregunta. Estoy llamando en cuarentena desde New York. Mi pregunta es que si las tasas de mortalidad en Italia y en los Estados Unidos, especialmente en Italia, son mucho más altas que en Asia, y parece que este podría ser el caso en las próximas semanas en Estados Unidos. Han habido informes acerca de inhibidores ECA que podrían afectar la enfermedad. ¿Hay algo en la dieta, en el estilo de vida, en estos protocolos que los distintos ciudadanos europeos o americanos podrían tener que haga el virus más severo? Puedo empezar y María puede continuar. La experiencia en Italia y con muchos pacientes han preguntado acerca de inhibidores ECA, pero no ha habido asociación del uso de estos inhibidores con tener o no una enfermedad severa. Entonces, obviamente, necesitamos más evidencia, pero la evidencia sí indicaría que estas drogas no tendrían ningún impacto en la severidad de la enfermedad. Ahora, en cuanto a las razones por las que tenemos una diferencia de mortalidad en los países, es que tenemos dos factores. En primer lugar, el perfil de edad. Tenemos las poblaciones que son más de edad más avanzada.
Entonces, podría ser que la tasa de mortalidad es más grande, es más alta en estos grupos de edad. Entonces, la incidencia también de las condiciones subyacentes pueden llevar a peores resultados. Entonces, hay muchos factores para cuando uno quiere saber por qué la tasa de mortalidad de un país es más alta que en otros. Y obviamente, esto tiene que tomarse en cuenta, que los sistemas que están bajo mucha presión, los que están sobrecargados, con doctores y enfermeras saturados, fatigados, con muchos pacientes al mismo tiempo, el resultado para estos pacientes será peor. Y esto es lo que hemos estado diciendo y es lo que están intentando hacer muchos países. Tenemos que quitar presión de los sistemas de salud. Tenemos que reducir el tsunami de pacientes que llegan a las puertas para darles la oportunidad a doctores y enfermeras de salvar más vidas. Y podemos hacer eso si le ponemos presión al virus, si reducimos la incidencia de contagios y si podemos llegar a la situación en que podamos enfrentar esta situación del virus de forma efectiva. Gracias, Mike. La otra razón por la que es un desafío comparar la tasa de mortalidad es porque es una tasa que se calcula en cualquier otro día. Por lo tanto, estás mirando a los números de las personas que han muerto dividido por el número de personas que se han reportado en el país. Por lo tanto, hay diferencias significantes en cuanto a las actividades que estas áreas están haciendo para identificar casos basados en la epidemiología, en el escenario de transmisión y también en muchas situaciones en donde los sistemas están sobrepasados, se están enfocando en casos severos y aquellos que se están detectando. Por lo tanto, se pueden saltar casos más leves y esto puede llevar a una tasa mayor de mortalidad. Al mismo tiempo, hay individuos que aún se encuentran en el hospital y que están desarrollando una enfermedad más severa y algunas personas están experimentando esta severidad de enfermedad, tendrán tratamientos más avanzados como sistema de ventilación, el ECMO y esperar a la recuperación o a que fallezcan. Y esto es muy difícil. Y es difícil comparar esta tasa de mortalidad. Por lo tanto, lo que realmente debemos enfocarnos hoy en día en cuál es el perfil de edad de las personas que se encuentran en la UCI. Cada vez estamos viendo más individuos jóvenes, en sus 30, en sus 40, en sus 50, que están en UCI y que están muriendo. Por lo tanto, vemos un preocupante patrón de condiciones que las personas ya tienen de antes o características que hacen que tengan más riesgo de muerte. Pero todavía tenemos un poco de tiempo antes de comprender realmente cómo es que se ve la tasa de mortalidad en distintos países. Por lo tanto, los invito a tomar estas tasas de mortalidad con precaución y con comparación entre los países. Muchas gracias, Dr. Ryan, doctora Maria Bamberkopf. Ahora vamos a Simon Ateba del Today News de África. Simon, ¿nos puedes oír? Sí, los puedo escuchar. ¿Y ustedes? Sí, por favor, adelante. Muchas gracias por tomar mi pregunta. Mi nombre es Simon Ateba del Today News de África en Washington, D.C. Y mi pregunta va a la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, desde Lagos a Nigeria, para unirse a nosotros en Sudáfrica, e incluso en la República Democrática del Congo. A los africanos se les ha pedido que se queden en su casa. Algunos piensan que esto puede afectar su cuidado aún más que el coronavirus. El director general de la OMS recientemente dijo que el Banco Mundial y el FMI están desarrollando estrategias, incluyendo a los países africanos para dar comida, y evitar que se siga esparciendo el coronavirus. Pero están tomando atención especial a las naciones africanas para contener esta pandemia. Antes de que sea muy tarde, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer mucho por esta pregunta. Es el continente por el cual el FMI se está preocupando mucho hoy en día.
Ha habido un momento en el cual en África, en el cual ha estado creciendo y muchos países lo han estado haciendo muy bien en los últimos años y estamos arriesgando a perder este momento y peor aún, revertirlo. Por lo tanto, es muy importante proveer apoyo financiero sustancial a África y debemos hacerlo en dos formas. Uno es aumentando el financiamiento de emergencia y les puedo decir que ayer nuestro equipo aprobó la inversión, el financiamiento de emergencia y el día de hoy 2 países más africanos entrarán en la discusión para la aprobación. Nuestro objetivo es doblar lo que normalmente se entrega como financiamiento de emergencia y hacemos esto en términos concesionarios muy altos, con un gran componente el día de hoy, siendo el financiamiento con un gran componente. Y hacemos esto porque reconocemos que muchos gobiernos se encuentran frente a este dilema y están dando apoyo a las personas para solamente sobrevivir. Están luchando contra este virus y queremos que esto sea un dilema falso. Queremos que por los próximos meses ellos tengan recursos financieros sustanciales para que ellos puedan salir adelante, apoyar a su población contra la pandemia y también dando apoyo a su economía propia. En muchos casos, en una economía formal que requiere redes de seguridad social que necesitan ser reforzadas para ayudar a la persona. Sí vemos el problema de mortalidad como uno que debe ser tratado ahora mismo. Para nosotros en el FMI lo que significa es que desde nuestros miembros más pobres estamos otorgando financiamiento para cubrir esto. Es lo que se llama una creencia, un proyecto que viene desde Inglaterra, Japón y otros para poder proveer a los otros países con nuestras obligaciones. Aparte de esto, estamos llamando a los acreedores, 2 países, muchos de ellos se encuentran en África, para proveer más espacio y lidiar con los problemas inmediatos que tienen, las prioridades inmediatas que tienen los países y que no se encuentren en un punto sin nada de movimientos. Por lo tanto, que estos acreedores oficiales deben esperar un periodo de 1 año. Y es por esto que les digo que he estado en contacto con muchos líderes en África y sé lo importante que es que ahora mismo nos levantemos para apoyar a África, construir este puente sobre lo que ha sido este dramático momento de la economía. Muchas gracias. Y muchas gracias a Simón por esta pregunta. Ahora iremos a Randy. Randy, ¿nos puedes oír? Sí, los puedo escuchar ahora. Por favor, adelante. Esta pregunta va a la señora Kristalina Georgieva del FMI. Me gustaría preguntarle algo más específico en cuanto al impacto económico en el sudeste asiático, porque me estoy preguntando, basados en el asesoramiento del FMI, ¿cuál ha sido el impacto económico en Indonesia, particularmente en el sudeste asiático, con una de las economías más importantes y una capital importante? ¿Qué están haciendo para lidiar con este problema? Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Indonesia en los últimos años ha hecho mucho por construir, medidas macroeconómicas fuertes para tratar con esta crisis. Y lo que ocurre hoy es que Indonesia está tomando un set de medidas que son significantes, que son importantes, para así apoyar la economía en estos tiempos de crisis. Como muchas otras economías de mercado emergentes, Indonesia está experimentando
un número significante de capital que lo hace mucho más difícil para el país porque hay una baja en la producción y se debe decir que es una baja en los ingresos y al mismo tiempo las necesidades para apoyar a la población en esta crisis están creciendo. Lo que vemos que está haciendo Indonesia muy bien es que tiene una respuesta coordinada entre el Ministerio de Finanzas y el Banco Central. Y esas medidas están generando un gran impacto, un fuerte impacto. Y también estamos muy conscientes de que el problema de la liquidez del dólar es un problema que muchos países, incluyendo Indonesia, necesitan trabajar. Y aquí es donde nosotros nos encontramos en una posición de gran apoyo en los bancos centrales y economías avanzadas, especialmente la Reserva Federal de los Estados Unidos, que necesitan hacer más y que han comenzado a hacer para ofrecer ayuda y tratos con los bancos en mercados de economías emergentes fuera de la FMI. Nos han ayudado mucho también desde Indonesia y a otros países. Les recomendamos también ver qué es lo que pueden ofrecer, cómo ofrecer más en términos de instrumentos que sirven para las economías de mercado y también el tema de la liquidez, para también revisar esta propuesta en los próximos días, creando una línea de liquidez a corto plazo que va enfocada principalmente a los países con una macroeconomía fuerte y para así tratar con los problemas de liquidez. Muchas gracias. Y de hecho, si es que pudiese agregar, ¿qué es lo que más impresionante de esto? Es ver toda la atención que está recibiendo Indonesia en este tema de proteger a las firmas en este periodo en donde se les permite a ellos, cuando la recuperación viene, a ellos les permite salir adelante. Esto es una medida fiscal muy relevante. Muchas gracias. Ahora iremos con Italia, con Giulio Giammaria, quien había intentado un par de veces hacer su pregunta. Así que lo intentaremos ahora, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bueno, puedo preguntarles acerca de qué dice la OMS acerca del testeo de anticuerpos. Si es que han aprobado algunos de estos y si es una buena práctica que usemos tanto el test de anticuerpos antes de que terminen las cuarentenas y, por supuesto, en cuanto a la inmunidad. Sería una buena idea, esto viene de Alemania, creo. ¿Es posible para países como Italia? Gracias. Gracias. En cuanto a los testeos, hay muchos test serológicos y moleculares que están disponibles para uso. Algunos han sido aprobados por países. Estamos trabajando con distintos países ahora que ven el uso de análisis serológicos de forma de investigación para estimar la seroprevalencia o niveles de anticuerpos en las poblaciones de sus países. Hay distintos países en Europa y Asia que están haciendo esto y están viendo los distintos tipos de análisis. Están viendo análisis de muestreo, como los ELISA, y también están viendo los análisis de micronutrialización, que serían los más confirmativos. Hay mucho trabajo ahora. Estamos trabajando con distintos grupos que están intentando evaluar estos con un panel bien caracterizado de individuos afectados o infectados y no infectados, que serían los control. Y este trabajo sigue realizándose. Lo que queremos hacer como investigación es poder comparar algunos de estos análisis serológicos con individuos que han sido infectados e identificar esto a nivel molecular. Y todo este trabajo se está realizando, pero hay varios test disponibles. Esto es muy positivo porque llevamos solo 4 meses en esta pandemia y fueron desarrollados rápidos porque se compartieron las secuencias genómicas enteras por China. Quisiera añadir, los tests que se están utilizando
son los análisis PCR que detectan el virus, usualmente en las cavidades nasales de los individuos. Así que si son asintomáticos y se hacen el test, tendrán positivo. Los test serológicos no buscan el virus, sino que la respuesta inmune al virus. Entonces te dicen si tuviste una infección reciente o no. Hay distintas partes de este test. Tenemos el IgM, que te dice si tuviste una infección reciente, y la IgG, que te dice si tuviste una infección en algún momento en el pasado. Entonces tenemos que tener cuidado con utilizar estos tests que pueden decir que tuviste la infección, pero no necesariamente que fuiste un caso activo. Puedes estar infectado con el virus y quizá no has desarrollado la respuesta serológica al virus. Entonces, ¿cómo se utilizan estos tests? Debe ser calibrado cuidadosamente. Acogemos la innovación y necesitamos un set de herramientas integrales para esto, pero tenemos que tener cuidado también con los objetivos que queremos alcanzar. Pero acogemos la innovación en el sector privado también, y también a los gobiernos que están introduciendo estos tests de forma apropiada. Muchas gracias. Ahora iremos con Agnes, nuestra colega que está en Ginebra, en AFP. Agnes, ¿nos escuchas? Sí, los escucho. Quería preguntar acerca de algo que María Van Kerkhove dijo. Ella dijo, si entendí bien, que parece que cada vez más adultos jóvenes están en UCI. Y si pudiese dar cifras acerca de esto, y si tiene alguna explicación. Gracias. Gracias por esa pregunta. Sí, de hecho, estamos viendo cada vez más individuos jóvenes que están teniendo enfermedades más severas. Quiero decir que generalmente de la mayoría de personas que terminan en UCI son personas de edad más avanzada y son personas que tienen condiciones subyacentes. Pero lo que estamos viendo en algunos países es que hay individuos que pueden estar en sus 30, 40 o 50, que están en UCI y que han muerto. Hemos visto datos de Italia, de China, de otros países en Europa también, donde personas jóvenes mueren. Algunos de estos individuos tenían condiciones subyacentes, pero algunos no. Entonces tenemos que entender mejor por qué están muriendo personas jóvenes con esta infección. Aún hay muchas partes desconocidas de esto, entonces no les puedo dar una respuesta completa acerca de esto, pero lo que es importante es que las personas que están infectadas con esto, incluso si tienen una enfermedad leve o moderada, esto aún incluye la neumonía. Y si escuchas a cualquier persona que ha estado infectada, que explica el tipo de enfermedad que tuvo, esto aún es muy importante, aún si no requeriste hospitalización. Pero lo que tenemos que entender mejor, y esto viene con estudios de historia nacional, ¿por qué algunas personas progresan de enfermedad leve a crítica y por qué algunos van al revés, desde lo más severo a los más moderados? Estas son preguntas fundamentales que tenemos que entender para mejorar nuestros cuidados para cualquiera que esté infectado con esto. También hay muchos ensayos clínicos que ven los medicamentos para el COVID-19. Estos se están haciendo ahora, estamos esperando resultados en los próximos meses, entonces tenemos opciones más específicas para el tratamiento para el COVID-19. Disculpen, si entendí bien, dijo que al comienzo de la epidemia había más gente vieja y que ahora más gente joven sería infectada. ¿Hubo algún cambio? No hubo un cambio, pero como hay más países infectados y hay más virus circulando, veremos quizá algunas diferencias en epidemiología en distintos países. Aún es pronto para concluir si esto sucederá igual en distintos países. Como dijeron antes, esto depende de la población que está infectada, pero lo que es importante es que todos debemos hacer lo necesario para prevenir el contagio, para prevenir que sean contagiados y
tomándose estas medidas, evitarán el contagio a otras personas más vulnerables. Y si pudiese añadir, hubo una tendencia al comienzo, bueno, en los últimos meses, esta actitud de decir que esta enfermedad es más severa en las personas de más edad y no es tanto en los jóvenes. Y quizás sí la gente se aseguraba que los jóvenes no serían tan afectados. Pero hemos dicho una y otra vez en nuestro foro y con nuestra información, incluso en Corea, que controlaron la enfermedad. 1 de cada 6 muertes son personas de menos de 60 años. En Italia, en las últimas semanas, por lo menos de 10 al 15% de personas están en UCI tienen menos de 50 años. No es que haya un cambio, sino que colectivamente hemos estado convenciéndonos de que esta enfermedad es menor en los jóvenes y que es más severa en los viejos. Y ahí es donde está el problema, pero la evidencia ha estado ahí siempre. Hay un espectro de severidad y sí es más severo en los grupos de mayoría edad, pero también hay severidad en los jóvenes. Y algunas veces en los jóvenes con condiciones subyacentes, a veces no, pero creo que no hubo un cambio significativo. Pero con nuestra información hemos visto que esta enfermedad tiene un impacto significativo en gente de mayoría edad y en jóvenes, pero los jóvenes tienden a tener una enfermedad más leve. Pero esto no es asustar a la gente, que tienen que, es decir, que tienen que ser cuidadosos porque pueden enfermarse mucho. Los jóvenes sí se enferman menos, tienen una enfermedad más leve, pero los que se enferman pueden transmitir la enfermedad a los más vulnerables. Entonces, hay 2 razones para que los más jóvenes eviten la infección. La primera es que no siempre es leve, y en segundo lugar, si se enferman, contagian el virus a otras personas y pueden infectar a alguien de un grupo de edad más avanzada, que es más vulnerable. Entonces, tienen que hacer todo lo posible para protegerse a ellos y a los demás. Muchas gracias. Quizás agregar que, bueno, para recordarle a los más jóvenes lo que dije hace varias semanas atrás, bueno, mi mensaje a las personas más jóvenes en una de nuestras conferencias es que ustedes no son invencibles. Y como hemos tenido casos en donde el virus ha estado afectando a gente muy joven también. Aún así, las personas de más edad siguen siendo las más vulnerables y las personas con condiciones previas siguen siendo vulnerables también. Pero ahora tenemos más evidencia que dice, a que apunta, a que el virus afecta más a personas jóvenes. Por lo tanto, lo que decimos hoy es que debemos comparar, pero también no perder el foco en los ciudadanos de mayor edad. También, obviamente, enfocándonos en la población joven. Gracias, muchas gracias. Ahora iremos a Latin Finance Network, Jo, de Latin Finance Network. Jo, ¿nos puedes escuchar? Un segundo, vamos a conectar. Sí, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Esta pregunta, va para el Banco Mundial, para el FMI. Entonces, esta pregunta, mi pregunta es que en esta situación probablemente ha habido mucho trabajo tratando de hacer innovación institucional y el rol de la FMI ha estado muy activo en financiar a las economías más pobres, pero también me gustaría hablar de los bancos, del Banco Central en Europa y el nivel global. Y me preguntaba en cuanto al rol, si es que el FMI está considerando un nuevo tipo de rol, así como dar garantía o de intermediario en un nivel global, en el Banco Central en Europa.
Sí, bueno, muchas gracias. Esta es una pregunta muy interesante. Déjame decir primero que hemos visto acciones sin precedentes de los bancos centrales y también de los ministerios de finanzas, también en las economías avanzadas, que hemos visto en poco tiempo con un tremendo significado que hemos visto como resultado de esta determinada acción. Hemos visto algo de estabilización de los mercados y, más importante que esto, el financiamiento que va a proteger a las personas, que va a proteger a las firmas y proteger, por tanto, a los trabajos. Esto no podría haber sido hecho por los bancos centrales solamente ellos, sino que también requiere la vista monetaria y el lado fiscal. Entonces, quiero reconocer que lo que se ha hecho es sin precedentes, que el problema que encontramos hoy en día es gigante, pero que las acciones que se están tomando son muy importantes, muy grandes. Cuando se trata del rol del FMI, nuestra preocupación principal en esta crisis es, primero, muy rápidamente dar el pie para financiamiento de los países, especialmente de economías emergentes, países en desarrollo, que tienen muchas necesidades crecientes, significantes, y pensar qué es lo que podría ser necesario, pero que no se encuentra ahí, en el sentido del sistema de defensa del mundo. Y en ese contexto, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es, bueno, por un lado, por una parte, estimular bancos centrales de las economías más avanzadas que hagan más por la liquidez en mercados emergentes. Y debo decir, de hecho, que creo que ellos han reconocido eso como parte de ellos. Y también hemos visto operaciones intercambiadas con los mercados emergentes. Lo hemos visto que están dirigidas a la estabilización de los mercados emergentes. Y en segundo lugar, estamos viendo a nuestros propios instrumentos. Y lo que hemos identificado es que estamos más cortos de un instrumento particular, y el cual es proveer liquidez a corto plazo a los países que básicamente son fuertes, pero no hemos perseguido nada más de esto. Digamos, no hemos podido ir más allá de la línea de lo que tradicionalmente hemos estado haciendo. Algunos de nuestros miembros, por ejemplo, trabajan con rebajar la liquidez en el mundo. O, por ejemplo, lo que se hizo en el 2009 por la alocación adicional de SDRs, que lo cual busca impulsar la liquidez para los mercados emergentes y los países en desarrollo. Esto es lo que se ofrece en adición durante esa crisis. Muchos de nuestros miembros dicen que debemos ver esto de nuevo, y en este punto, sin embargo, nuestra membresía, están usando, les digo que deben usar lo que tienen muy rápido, y es el foco que tenemos hoy, la atención. Tener un financiamiento de emergencia doble que va de 50 a 100 mil millones en orden para poder trabajar esta capacidad, este problema que tenemos a triple escala, para evitar que esta crisis siga continuando. Pero sí debemos pensar más allá de lo que tenemos. Y en este contexto, las preguntas acerca de qué más podemos hacer siempre son muy bienvenidas. Entonces, aprecio que hayas tenido esta pregunta. Muchas gracias, Georgia. Ahora vamos a Bloomberg. Naomi de Bloomberg.
Naomi, ¿nos puede escuchar? Sí, sí los puedo escuchar. Muchas gracias por tomar mi pregunta. Tengo, de hecho, una pregunta para cada organización. Primero, la OMS, y bueno, hemos visto que algunos países que están con restricciones de edad en la vía pública para prevenir infecciones del virus. Y quería preguntar si es que entienden cómo es que este aumento o baja de restricciones funciona alrededor del mundo y si esto puede ser la medida normal para el siguiente año o los siguientes 18 meses. ¿Qué es lo que estamos anticipando? Y en segundo lugar, tengo otra pregunta. ¿Tienen alguna certeza de que se está posponiendo la deuda bilateral oficial, bueno, el pago en China? El tema de las medidas, creo que muchos países alrededor del mundo han estado dando a conocer una montaña, por decirlo así, trágica y peligrosa de enfermedades. También debemos ser extremadamente cuidadosos, estar pendientes. Nosotros queremos que esta enfermedad desaparezca y que los números bajen, pero mientras los números bajen y salimos con, bueno, presentamos estrategias para prevenir la transmisión y le permitimos a las economías y a las personas que puedan tener ayuda con los trabajadores de salud y profesionales. Pero lo que sí necesitamos absolutamente asegurar es que si es que queremos tener esta transición a un punto normal y controlar esta enfermedad, debemos generar esta arquitectura de salud pública, tener seguimiento de casos, aislamiento, cuarentena, buenos sistemas de información y una gran educación y comunicación con las personas de las naciones. Asegurarse que las personas se hagan las pruebas y hagan la correspondiente cuarentena. Nos aseguramos de que estos sistemas de salud se encuentren fortalecidos para tratar casos más severos, mientras desarrollamos terapias y posibles vacunas para tratar este problema. Pero mientras tanto, tenemos que asegurarnos de saber que sí podemos vivir con este virus y tenemos que hacer debemos seguir dando apoyo financiero y los gobiernos deben seguir con las cuarentenas para poder tener puestas todas las medidas y redes de seguridad. Puede que tengamos que trabajar esto. ¿Qué medidas pueden ser puestas de nuevo a trabajar? Porque no queremos terminar en un ciclo de cuarentena, por ejemplo, seguido por salida, luego cuarentena, luego de nuevo vuelta a la vida normal. Esa no es la forma de continuar. La forma de evitar esto es tener una estrategia de transición que nos lleve a un sentido de más control del virus sin ponernos en riesgo. Si estamos en control, podemos proteger nuestras economías. Pero si vamos de la cuarentena a un control empobrecido y después de nuevo a cuarentena, esto no es lo que necesitamos. Necesitamos que la cuarentena tenga el tiempo necesario para quitar presión a la epidemia. Hemos visto esto. Esto es un tiempo precioso, no solamente para reforzar los sistemas de salud, sino que también para poner en marcha un nuevo plan para el sistema de salud público. Asegurarnos de que la comunidad cuenta con la información y la educación correcta. Ese es el desafío. Y si hacemos esto, tenemos una opción de transición de vuelta a nuestras vidas normales y también en el sentido económico-social. Pero esto podría verse afectado y no volver a ser igual nunca más. Sin embargo, el enfoque ahora es tener un mejor acceso universal al sistema de salud, cuidarnos a nosotros mismos y a los otros. Y esto no es algo malo a lo que la sociedad puede volver. Entonces, desde mi perspectiva, debemos trabajar ahora mucho para poner en lugar estos planes comprensivos de cuidado y de salud pública. Y si es que vamos a desbloquear esto de manera segura con las medidas económicas y medidas sociales, que nos aseguremos que no estén impactando negativamente al futuro económico y social de las personas. Muchas gracias. Ahora la señora Cristalina quisiera responder la pregunta. Por favor. Sí, gracias.
Gracias por su pregunta. En China se han comprometido constructivamente con este problema de esta detención para que los países pobres puedan superar las dificultades que tienen ahora con esta crisis. Tuvimos una llamada con el ministro de Finanzas del G20 esta semana para hablar de este tema y tener que reducir las deudas para países pobres. Esto es parte de la agenda, ¿ya? Y China tiene un set de principios que quieren integrar en el proceso. También es muy importante decir que China tuvo la decisión de contribuir al Fondo de Alivio y Contención de Catástrofe que el FMI ha estado movilizando para asegurarse de que los países pobres no tengan que cumplir con sus obligaciones de deudas con la FMI, y esto será asumido por otros países. Y China es uno de los países que se está comprometiendo con este fondo, con el Fondo de Contención y Alivio de Catástrofes. Obviamente estaremos trabajando con todos en los próximos días, con el G20, el FMI, el Banco Mundial, entre otros, para poder avanzar con esta discusión. Muchas gracias. Ahora iremos con Dhaka, en Bangladesh. El señor Maruf Taufik, ¿nos escucha? Sí. Por favor, adelante. Muchas gracias. Quisiera dirigirme al director general. Quisiera saber si es que tienen alguna observación especial acerca del sistema de diagnóstico de COVID-19, si es que hay algo bien o mal. ¿Cuáles son sus observaciones acerca del sistema en Bangladesh? Puedo tomar esta pregunta. Muchas gracias por su pregunta. El doctor Poonam, el director regional de Naciones del Sudeste Asiático, y yo hablamos con el ministro de Salud de Bangladesh como parte de una reunión. Hablamos del testeo en laboratorio y nuestro apoyo para reforzar este testeo. Lo interesante es que Bangladesh ya ha implementado una gran red de diagnóstico basado en la plataforma G-Next. Esto se utilizó para el VIH y otras enfermedades. Entonces hay una oportunidad real para utilizar esta plataforma existente que ha estado en el desarrollo de sistemas de salud. Entonces, mejorar esta plataforma para poder mejorar el sistema en Bangladesh. Y vemos una forma de avanzar con esto. Creo que Bangladesh se está tomando el tema del diagnóstico muy serio. El señor ministro enfatizó en agrandar la disponibilidad de test para mejorar la vigilancia, utilizando también la vigilancia del polio. Así que hay un enfoque fuerte en la vigilancia en Bangladesh y haremos todo lo posible para apoyar a Bangladesh para reforzar la vigilancia y asegurar que haya un diagnóstico de laboratorio adecuado. Muchas gracias. Ahora iremos con South China Morning Post. Si nos podemos conectar. Creo es Stuart de South China Morning Post. Hola, ¿me escuchan? Sí, por favor, adelante. Hola, Dr. Tedros y equipo. Tengo una pregunta acerca del uso de mascarillas, porque hemos visto muchos informes que dicen que la OMS está reconsiderando el uso de mascarillas en público. ¿Podría confirmar con ustedes si es que tienen algún plan de cambiar esta política
acerca de que que la gente en público utilice las mascarillas. Y si es que han visto el informe de unos científicos de Hong Kong acerca de la efectividad potencial de utilizar mascarillas para prevenir el coronavirus. Gracias. Yo puedo empezar y quizá María puede continuar. En cuanto a las mascarillas, hay un debate muy importante acerca de cómo se utilizan las mascarillas. En primer lugar, las mascarillas quirúrgicas y médicas, las mascarillas N95 y otros respiradores, son para el sistema médico y tenemos que priorizar esto para proteger a los trabajadores de salud. Por eso estamos trabajando con nuestros colegas, con nuestros gobiernos en el país, para poder asegurar que tengamos el mejor equipo protector para los trabajadores de salud. Con eso en mente, la OMS ya recomienda el uso de mascarillas clínicas para las personas que están enfermas en casa o para las personas que cuidan a las personas enfermas en casa. El debate acerca del uso de mascarillas en público se basa no en el paradigma de protegerse a uno mismo. La evidencia es clara y dice que utilizar una mascarilla en público no necesariamente te protege a ti, pero si una persona enferma usa la mascarilla, entonces es menos probable que esta persona enferme a otros. Hasta ahora, desde la perspectiva de la OMS, la gente con COVID-19 debería estar en aislamiento y tenemos que asegurarnos de que la gente esté en aislamiento. Pero hay circunstancias distintas y tenemos que ser abiertos en esto. Esto es una epidemia nueva y está desafiando todo lo que sabemos. Está desafiando los sistemas. Entonces hay circunstancias en que puede que no sea posible hacer distanciamiento físico. Puede que la gente no tenga acceso a todos los servicios que están disponibles en algunos países. Y pueden haber situaciones en que utilizar mascarillas puede reducir la tasa en que se infectan personas. No es la solución ideal, pero debería ser considerado en el contexto de la estrategia que se tiene que tomar para contener la enfermedad, en cuántos tipos de transmisión hay, qué tan intensa es la transmisión en la comunidad, cuál es la circunstancia de esta transmisión y cuáles recursos tenemos para enfrentar esto. Tenemos que preservar las mascarillas médicas para los trabajadores de salud, pero la idea de cubrirse la boca para prevenir que la tos y los estornudos propaguen la enfermedad, esto es un proceso mecánico y en sí mismo no es una mala idea, pero no niega el lavado, la necesidad de lavado de manos, ni de la distancia física, ni de que la gente se tenga que quedar en casa. No niega la necesidad de protegerse. Entonces, podemos ver circunstancias en que el uso de mascarillas hechas en casa, de tela, en el nivel de comunidad, pueden ayudar en la respuesta para esta enfermedad. Y apoyaremos a los gobiernos para que tomen estas decisiones basándonos en la situación en que están en cuanto al contagio, en el contexto que tienen y los recursos que tienen. Pero sobre todo, tenemos que asegurar que los trabajadores de salud, los que están más expuestos, ellos son los que necesitan la mejor protección para que sigan sanos, sigan trabajando y salven vidas. Hay muchos artículos ahora acerca de los tipos de transmisión y contagio presintomático. Vi uno de Singapur. Hay una estimación de que 6% de la gente presintomática, algunos 6% de los casos podrían ser causados por gente presintomática. No cuestionaré los estimados, pero diríamos que hay un 94% de gente enferma que es causada por la gente asintomática. Entonces, tenemos que ver qué causa la epidemia. Hay siempre una posibilidad de contagio asintomático, siempre hay posibilidad de que haya algún contagio aéreo, pero tenemos que ver lo principal acerca de esta pandemia. Aún creemos que lo principal serían los individuos sintomáticos que tosen o contaminan superficies.
o a otros individuos. Romper esta cadena significa que los individuos afectados serían diagnosticados, aislados, los contactos serían encontrados y puestos en cuarentena y serían cuidados por el sistema. Diciendo todo esto, hemos tenido un muy buen debate. Tuvimos una reunión con un grupo de consejeros estratégicos y técnicos de peligro de contagios de todo el mundo. Es un grupo experto en prevención y control de infecciones y hemos hablado mucho de esto en los últimos días. Veremos toda la evidencia, leeremos cada artículo y hablaremos con cada investigador y veremos cómo podemos hacer que esta intervención suceda en la respuesta. Y queremos apoyar a los gobiernos que quieren un enfoque medido del uso de mascarillas e incluirlo como parte de la estrategia para controlar la enfermedad. Muchas gracias. Tendremos que terminar aquí. Quizá el director general quiere decir las últimas palabras. Sí. Primero, me gustaría que Cristalina cerrara con sus últimas palabras. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dr. Tedros, por invitarme. Sí creo que unir la epidemiología y la economía es crucial. Mi mensaje final es que superaremos esto, pero qué tan rápido y qué tan eficientemente dependerá mucho de las acciones que hacemos y de asegurarnos también de que con estas acciones unamos el mundo. El compromiso de mi institución, de la FMI, es hacer nuestra parte. Muchas gracias de nuevo por todo lo que hacen. Muchas gracias, hermana. Como hemos dicho antes, las vidas y los sustentos importan. Y esa es la razón por la que unimos fuerzas hoy. Muchas gracias por esta cooperación, esta unión tan importante. Ahora tenemos nuestro plan que tenemos que implementar y estamos de acuerdo con respecto a cómo manejar esta pandemia. No solo esto, también estamos de acuerdo con que juntos podemos derrotar este virus. Este es un virus nuevo, un nuevo coronavirus. Y es el primer coronavirus que causa una pandemia. Hay mucho que no sabemos y tenemos que aprender cada día. Y mientras aprendemos, unir fuerzas es clave. Entonces, estoy de acuerdo. Superaremos esto. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y trabajaremos con usted muy cercanamente. Gracias. Muchas gracias, Dr. Tedros. Gracias a Cristalina, a la doctora Van Kerkhove y al doctor Ryan. Tendremos el archivo de audio enviada muy pronto y la transcripción también. También enviaremos noticias acerca de los agentes regionales y nacionales en cuanto a lo que hacen en sus actividades contra el COVID-19. Les deseamos un muy buen fin de semana.